Bendiga, hermanos. Es un privilegio estar acá en la casa de Dios para aprender de su palabra. Voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias a Mateo capítulo 25. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, comenzando el año. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice su palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Aquí nos habla de sensatez y prudencia. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite es la fe que uno tiene en nuestro Señor, el Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Algunos, cuando estamos esperando algo, ¿verdad?, nos aburrimos, nos da sueño y a veces el cansancio llega y nos dormimos. Es lo que pasó acá. Y dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Estamos hablando de las vírgenes acá todavía. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán o se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para que vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después, pasado el tiempo, vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oramos. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por este momento en el que podemos reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que bendigas este mensaje que vamos a recibir y que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para entender y aplicar lo que tú nos quieres enseñar. Te pido que bendigas a cada persona presente y que nuestras vidas sean transformadas por tu amor y tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero hablarles sobre prudencia o insensatez en esta noche. Prudencia o insensatez. Y estos dos conceptos son opuestos. Hay un gran contraste entre ellos. Según la parábola que acabamos de leer, el Señor hablaba por parábolas. Esta parábola se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que nos habla de vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. Nos habla de una persona sensata, una persona prudente, y nos habla de una persona insensata. Y el insensato generalmente carece de buen juicio, no tiene buena cordura, no tiene sentido común, actúa sin madurez, sin reflexión o cordura, realiza acciones que incluso en ocasiones pueden poner en riesgo la vida de otras personas, no solamente la persona que está con él. Una persona insensata, como la palabra lo dice, no piensa y puede llegar a poner en riesgo a otras personas, no solamente a esta persona, y no respeta los sentimientos o la vida del prójimo. Esa es una persona insensata. Sin embargo, una persona prudente, según el diccionario de la lengua española también, nos dice que una persona prudente es la que actúa con moderación y cautela para todo, como las vírgenes cuando les pidieron aceite. Les dicen las 5 vírgenes que tenían el aceite, la sensata les dice: id a traer para vosotras, porque si nosotros compartimos del nuestro, entonces puede ser que a todas se nos acabe el aceite. Esa es una persona sensata que se prepara y piensa a futuro, no solamente en el día a día que uno va viviendo. Entonces, una persona prudente implica tener el respeto por los sentimientos
sentimientos y la vida del prójimo. Esa es una persona prudente. Por ejemplo, si yo agarro el carro y que sé cómo están las leyes, salgo a toda velocidad con mi familia, no me pongo el cinturón, voy a alta velocidad, ¿cómo me califica? ¿Como una persona sensata o como una persona imprudente? Imprudente totalmente. Si yo sé cómo son las leyes, cómo están ahorita, entonces ¿por qué voy a hacer lo que la ley no me está diciendo que es penalizado? En cambio, una persona sensata, desde que sale, desde que se sube al carro, se pone el cinturón y maneja con cautela. Una persona sensata tiene cautela. Ahora, con todo esto y este alboroto que hay en el mundo, desastres naturales, terremotos, señales en el cielo, señales en la tierra, las personas como que algunas, la mayoría, bueno, el ser humano por naturaleza, no nos gustan las cosas sobre las que no tenemos control. Nos gusta tener el control de todo aquello porque sabemos hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a ser, pero sobre lo que no tenemos control no nos gusta. Y es que en la naturaleza no se tiene control. Y el hombre y el ser humano siempre ha querido saber con respecto al clima. Algunos dicen que el fin del mundo está próximo, otros dicen que va a haber un gran deshielo, los océanos van a aumentar las aguas y que como las aguas están aumentando, los polos se están derritiendo, los terremotos están creciendo y todo eso. Entonces, la tierra se está haciendo como más pesada por el agua y la presión que hay sobre ella, y a eso se deben los grandes terremotos, tsunamis y todo eso. Esas son cosas que nosotros no podemos controlar, es la naturaleza, Dios creó hacia el mundo. Y esto no es algo que ahorita, porque una persona, cuando, por ejemplo, estábamos trabajando una vez en unos apartamentos aquí por la colonia Miramonte, y de repente vino un temblor. Y a veces nos da risa porque se escuchaban canciones por todos lados, música a todo volumen, y pasando el temblor empiezan las alabanzas. Ya, la gente se arrodilla y se acuerda que Dios existe. Pero esto no es nuevo. ¿Sabe que en Mateo 3, en los días de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar el nombre de Jesús, su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Imagínense escuchar esta noticia. Esto era nuevo en aquel tiempo. Había un predicador que hablara del reino de los cielos que se estaba acercando. Y como ahora, si nosotros salimos y empezamos a decir, miren, fíjese que van a haber terremotos, hay un terremoto que va a aparecer en Centroamérica va a desaparecer, la gente se llena de miedo y se acerca a Dios por miedo, no por amor. Porque cuando uno tiene miedo, a veces hace cosas que el miedo lo hace actuar. Sin embargo, Dios no quiere que actuemos por miedo, Dios quiere que actuemos por amor. Entonces Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. Y cuando escucharon a Juan el Bautista en aquel entonces, dice que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar. Incluso ellos estaban bautizando, los religiosos de ese tiempo. Y era tanta la gente que se bautizaba, que de tanto ver que se están bautizando por el mensaje, viene Juan el Bautista y se pone a pensar. Y la palabra dice, los enfrentó en el versículo 7 de Mateo 13. Y le dice, les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente porque es más tranquila. Y dice, camada de víboras, dice Juan el Bautista, lo dice la Biblia, ¿quién les advirtió que hubiera de la ira divina que se acerca? Y es que la gente se estaba bautizando por miedo. Y le dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios.
bautizarse en el nombre de Jesús, pero después ya no aparece. Amén. Porque no demostramos con nuestra forma de vivir que verdaderamente hay un arrepentimiento de pecados. Y a eso se refería Juan el Bautista cuando le dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Y es que estas personas no actúan con sensatez, actúan con miedo. Después de esto, podemos ver en Mateo 24, yo no solo voy a leer, pero les quiero leer, les quiero contarle el capítulo. Y en Mateo 24 nos dice la palabra de Dios de que Jesús salió del templo. Él salió del templo, se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio. El templo estaba bonito, era grande. Entonces vienen los discípulos y le empiezan a decir al Señor: mira, Señor, qué bonito el templo, esto es una maravilla. Como que yo lo saque a usted y empiece a decirle: mira, hermano, tenemos un templo muy bonito con alfombras, el equipo de sonido está maravilloso, los ministros del altar acá ellos se preparan, mire, tenemos ventiladores. Empezamos a hablar del templo y está bonito. La vez pasada entré a un compañero que me hizo compañía, valga la redundancia. Venimos a ver unas cosas acá cuando estaba en construcción y estaban arreglando esa pared, y entra otro supervisor y me dice: qué bonito el templo, es un lujo por dentro que estos televisores tienen, y de afuera ni parece. Pues gracias a Dios le gustó el templo. Todavía teníamos la marca, hoy con 100 le gustará más. Pero estaban mostrándole el templo los apóstoles a Jesús, y viene Jesús y le dice: ¿veis todo esto? Sí, está bonito, pero de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es que las cosas materiales no duran para siempre. Uno no puede encariñarse con lo material. Hoy tenemos algo, mañana no lo podemos tener. Hoy tenemos un vehículo, mañana se nos puede arreglar. Tenemos nuestra casa y Dios no lo quiera, pero de repente puede pasar algo, un evento, y la casa se nos puede dañar. Como lo que contaba nuestra hermana Evelyn, uno no sabe, uno puede tener un accidente, un incidente dentro de la casa, y uno no sabe. Hoy estoy aquí, puede ser que mañana no esté, Dios no, solo Dios sabe. Gloria a Dios. Es cierto. Pero como Jesús le dice esto a sus discípulos, le dice, o sea, lo material va a pasar. Los discípulos se quedaron con esa inquietud, pensando: o sea, Señor, ¿por qué no dijiste eso? Si el templo tan bonito que está, piedra sobre piedra. Y el Señor le dice: no quedará piedra sobre piedra. Entonces, más adelante, cuando Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, dice que se le acercan nuevamente los discípulos y le llaman aparte a Jesús, como que para que la gente lo escuchara. Lo llaman aparte y le dicen a Jesús: Señor, nos acabas de decir que no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, Señor, por favor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Y cuándo acá quisiéramos saber cuándo va a ser el fin del mundo? Porque esto va a pasar, definitivamente va a pasar. No sabemos cuándo va a ser el fin del mundo, no sabemos cuándo puede pasar un siniestro, o Dios no lo quiera. Yo me acuerdo que para el terremoto de 1986 estaba un niño todavía, mi mamá me andaba de la mano y estaba en la plaza abrazando. Y de repente empieza un gran terremoto, y le digo que no hemos sentido terremoto como ese, porque hasta ahorita lo que hemos sentido y el que sentimos el domingo acá fue suavecito en comparación de ese que yo recuerdo. Y empieza a correr la gente como loca, como que eran hormigas haciendo para todas direcciones. Estaba enfrente con mi mamá de la mano, enfrente de una vitrina, y mi mamá me jaló y empezamos a correr, y yo veía gente corriendo, un señor que casi se pasa llevando a mi mamá y la hizo a un lado, me empujó por allá y él siguió corriendo, y de repente yo vi que a ese señor que apartó a mi mamá, le empujó por allá, le cayó así un plafón de un edificio, ¡pum!, y lo aplastó. Pero mi mamá me jaló. Yo sé que el Señor quedó ahí y ella no se levantó, pero mi mamá me jaló y nos fuimos a una plaza y toda la gente no se movía.
cada vez que queríamos salir de esa plaza, pasaba otro terremoto, edificios se hundieron, edificios se cayeron. Vivíamos allá arriba en ese cerro, mi hermana estaba allá arriba, y cuando logramos llegar a la casa, todo el cerro se había rajado y que si empieza a temblar más, se viene la mitad del cerro y de todo esto que estamos acá ahorita. Y quedó una grieta así abierta en todo lo largo del cerro. Eso es un terremoto. Eso es un terremoto fuerte. Entonces, pero esas cosas el hombre no las controla, no podemos saber cuándo son. Mi teléfono se activa una alarma, pero porque si el terremoto es lejos, él me avisa y hay sondas que gracias a la tecnología nos avisan y dicen, por favor, póngase salvo. Al más de alguno ya le va a aparecer una alerta en su teléfono si tiene las alertas activas y luego uno solo se queda esperando. Pero no podemos evitarlo. Entonces, muchas personas quisieran saber cuándo van a suceder estas cosas y como los discípulos quieren saber cuándo iba a ser también el final de los tiempos, el final del mundo, y algunas personas, si nosotros supiéramos exactamente cuándo va a ser el final de los tiempos, el fin del mundo, le aseguro que muchas personas esperarían hasta el último tiempo. Como cuando nos dicen, miren, va a haber reunión tal día y tal hora, y le aseguro que ya faltando como media hora para que empiece la reunión, nos empezamos a listar muchos, cuando podemos estar listos desde antes. Y somos así para todo. Nos dicen, va a comenzar a las 7 y a las 7:30 venimos. Y para todos somos así. Amén. Amén. Lastimosamente tenemos ese mal hábito. Ahora imagínense, si supiéramos que Dios va a venir este domingo, muchos no estaríamos aquí ahorita, estaríamos en la playa viéndole la última vez. Porque como Dios va a venir el domingo, antes de que Dios venga, me voy a ver la playa para despedir y todo eso. O me voy a ver a mi familia. Y el domingo estoy aquí en la iglesia esperando a Jesús como si nada. Así fuera toda la humanidad si Dios no hubiera puesto fecha de cuándo va a venir Él. O si supiéramos cuándo vamos a morir nosotros. Nos diéramos gusto haciendo muchas cosas y ya 2 días quizás antes de morir, ¡pum!, de rodillas, Señor, perdóname, Señor, y te entrego mi vida. Cuando lo podemos haber hecho, ¿por qué no? Como cuando dicen cuando una persona muere, le dan flores y todo, y muchas personas dicen en vida, porque ya llegado el tiempo, como para qué. Entonces, siguiendo con esto, Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. Cuando los discípulos dicen, ¿cuándo habrá señal de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les dice, no les dijo fecha, pero les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Muchos. Y hablando de eso, en Waco, Texas, en 1993, el líder de una secta davidiana, David Kosher, se creía el nuevo Cristo. Engañó a 72 personas y tenía muchos adeptos, pero con él estaban ese día 72 personas y curiosamente fueron acorralados por la policía y murió. Hubo una explosión grande donde estas personas que estaban siguiendo a esta persona que se creía el Cristo y murieron. José Luis de Jesús Miranda, hoy en el 2012, fundó la iglesia Creciendo en Gracia y dijo que él era el anticristo, un falso profeta. Y el símbolo de la iglesia era el 666. Y cuando él predicaba en el púlpito se miraban 3 S, simbolizando el 666, la iglesia Creciendo en Gracia. Y él anunció que el 30 de junio del 2012 iba a transformar su cuerpo en inmortal. Después de esa fecha ya no se supo nada de él, no saben si murió, saben qué pasó, pero aquí seguimos nosotros, gracias a Dios. Y es que ya dijo el Señor que vendrán muchos en mi nombre, mira que nadie los engañe, porque van a haber falsos profetas, muchos dirán que son de Cristo, y ya está. No es de hoy. Si usted empieza a ver
busca en internet y busca noticias en la BBC, busca personas que se han creído al anticristo o Cristo. A lo largo de la historia hasta un japonés salió por ahí que se creía el Cristo. Y muchas personas así han salido a lo largo de la historia que se creen profetas. También señales de los últimos tiempos, donde les estaba diciendo, les dice Mateo 24:6: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún esto no es el fin. Y lo que estamos viendo ahorita es la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo Rusia lanza sus misiles y cómo Ucrania los recibe. Pero adicional a esta guerra que estaban puestos los ojos del mundo, también hay otro conflicto, y es que según la lista de vigilancia de conflictos a nivel mundial para este 2025, se cree que habían 40 conflictos. No solamente ese conflicto, había 40 conflictos por todos registrados oficialmente, y uno entre México y Colombia aquí en Latinoamérica, Pakistán con Asia y Sudán, Irán con Israel. En África, grandes lagos están en zona de crisis. Y también figuran en la lista Ucrania, Irán, los aliados de Israel, Gaza, Cisjordania, el Líbano, y le puedo pasar diciendo muchas cosas más, muchos países más. Pero esto es lo que estamos viviendo. Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, para que no os turbéis. O sea, tranquilos, no os turbéis. Porque todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. También sigue diciendo, me voy a pasar al capítulo 11, que también es de la misma conversación con los discípulos, y dice que habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y habrá pestes, habrá pestilencias, habrá terror, habrá grandes señales en el cielo. Y estamos viendo ahí las imágenes de un terremoto en China, estamos viendo el incendio en Los Ángeles, en Valencia, España, los carros quedaron apilados por una inundación. Y gracias a Dios, aquí en El Salvador nosotros estamos viviendo. Gloria a Dios. No estamos viendo estas cosas todavía. Pero el mensaje no se trata de esto. El mensaje se trata de que seamos prudentes. Porque a pesar de todo esto, que aún no es el fin, en el colegio nos decía, hoy tuvimos una reunión en el colegio de mi niña, y nos decía la directora: miren, les vamos a dar una plataforma digital y quiero que estén alertas y los padres la sepan utilizar, porque no sabemos qué va a pasar este año. Y nos estamos preparando a nivel de educación, digo, ellos están preparados por si volvemos a una posible pandemia. Y estamos listos para trabajar desde casa. Porque en China hay un rebrote de virus y hay más virus. Entonces queremos estar listos, y todas las escuelas a nivel nacional, por orden del gobierno, vamos a hablar de estos recursos digitales, y por favor noten. Los colegios se están preparando para esto. Pero, siendo prudentes, la manera de prepararse adecuadamente, como leíamos en la parábola de la Virgen, en Mateo 23, 3 al 4, las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6 nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mateo 5, 4 al 6. Y esto nos recuerda y nos hace saber de que debemos estar siempre despiertos. Yo me acuerdo que desde que era pequeño decían: el Señor ya viene pronto, el Señor ya viene pronto, y yo digo: ya, quizás me voy a morir y el Señor todavía no va a venir. Pero no es cuando uno cree que va a ser,
Porque el Señor no se lo reveló ni a sus discípulos, no le dio la fecha. Él dice que ni siquiera los ángeles saben el día ni la hora. Solamente Dios sabe cuándo va a suceder esto. Y otra manera de ser prudente es que estamos siempre velando, pues la parábola enfatiza que la necesidad de estar vigilantes y atentos, ya que no sabemos el momento exacto que va a venir el Señor. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y 1 Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Y termino con esto. Siempre, siendo prudentes, valoremos la fe y la relación con Dios. Esto no es un juego, no es una mentira. Yo le puedo dar testimonio de que Dios es real. Y solo hay algo que no se perdona en la Biblia, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La gente puede hablar, puede burlarse, como lo que pasaba 2 días antes del incendio de Los Ángeles. Ahí en TikTok, ahí usted búsquelo. Estaban todos los artistas y decían: miren el nivel de popularidad, fulano tal está tan popular, fulano tal tan popular, y Dios dice 0. Él es popular aquí entre nosotros. Tener ese valor de llegar a eso, que a la gente no le importa, porque no tienen valores. Y su palabra dice en Efesios 6:18 que nosotros como cristianos debemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque Mateo 24:13, los voy a buscar a su casa, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, hermano mío, pongámonos de pie y no nos cansemos de venir todos los días a la iglesia. Cuando no tengamos ganas, vea de dónde saca ganas. Así es. Y vengámonos a la iglesia, porque doble la voluntad de la carne, aleluya. Para estar en toda nuestra vida aquí, en la iglesia, sí, alabando a nuestro Señor. Que el Señor bendiga.